Introducción. En este experimento simulado, se analiza cómo se generan los campos magnéticos y cómo se comportan cuando una corriente eléctrica circula por un conductor o cuando existe una variación del flujo magnético. Para ello, se utilizará un simulador interactivo que permite observar las líneas de campo magnético y medir sus cambios. Este experimento se fundamenta principalmente en dos leyes importantes del electromagnetismo: ley de Ampère, ley de Faraday. Estas leyes explican cómo se generan los campos magnéticos y cómo los cambios en dichos campos pueden producir corriente eléctrica. Observación del sistema. En la simulación podemos observar los principales componentes de un generador eléctrico: un imán, una bobina de alambre, un circuito con corriente y un foco que actúa como indicador de la energía generada. Movimiento del imán. Cuando comenzamos a girar la rueda del generador, el imán empieza a rotar dentro de la bobina. Este movimiento provoca que el campo magnético cambie continuamente alrededor de la bobina. De acuerdo con la ley de Faraday, cuando el flujo magnético que atraviesa un conductor cambia con el tiempo, se induce una fuerza electromotriz que genera corriente eléctrica en el circuito. Generación de corriente. En la simulación, podemos observar que, al girar el imán, aparece corriente eléctrica en el circuito y el foco comienza a encenderse. Esto indica que el generador está transformando energía mecánica, producida por el movimiento, en energía eléctrica. Aumento de la velocidad. Si aumentamos la velocidad de rotación del imán, el foco brilla con mayor intensidad. Esto ocurre porque el cambio del flujo magnético es más rápido, lo que produce una mayor corriente eléctrica. Conclusión. Este experimento demuestra cómo funciona el principio de inducción electromagnética descrito por la ley de Faraday. Este mismo fenómeno es utilizado en generadores eléctricos reales, como los que se encuentran en centrales hidroeléctricas, eólicas o termoeléctricas, donde el movimiento de turbinas permite producir electricidad para el consumo humano. Introducción. En este experimento simulado, observaremos cómo una corriente eléctrica puede generar un campo magnético alrededor de un conductor. Este fenómeno se explica mediante la ley de Ampère, una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. Observación del sistema. En la simulación, podemos observar los principales elementos del sistema: una batería que genera corriente eléctrica, un conductor o bobina y una brújula que permite detectar el campo magnético producido por la corriente. Generación del campo magnético. Cuando activamos la batería, la corriente eléctrica comienza a circular a través del conductor. En ese momento, se genera un campo magnético alrededor del alambre, el cual puede observarse mediante la desviación de la brújula y las líneas de campo magnético que aparecen alrededor del conductor. Aumento de la corriente. Si aumentamos la intensidad de la corriente en la simulación, el campo magnético se vuelve más fuerte y las líneas de campo se hacen más densas. Esto demuestra que el campo magnético depende directamente de la corriente eléctrica que circula por el conductor. Conclusión. Este experimento demuestra que la electricidad y el magnetismo están estrechamente relacionados. La ley de Ampère explica que una corriente eléctrica produce un campo magnético, principio
que se utiliza en dispositivos como electroimanes, motores eléctricos y transformadores utilizados en diversas aplicaciones de ingeniería.